Síndrome de burnout o de desgaste profesional. La expresión burnout, de antiguo uso popular en inglés, se aplica a estados de desánimo, fatiga, desilusión y pérdida de vocación profesional. Es muy utilizada en el lenguaje de los atletas o deportistas en general. Su traducción al castellano significa estar quemado. Esto quiere decir que una situación laboral, familiar o social ha sobrepasado a la persona, agotando su capacidad de reacción de manera adaptativa. Si nos vamos unos siglos atrás, en la época medieval, nos daremos cuenta que existe un antecedente correspondiente a la pereza monástica, descrita en religiosos que perdían todo su interés por sus prácticas y por la caridad cristiana. El término burnout fue utilizado por primera vez en 1974 por Herbert Freudenberg para referirse a los problemas de los servicios sociales. Pero fue la psicóloga Cristina Maslas quien dio a conocer esta palabra de forma pública en 1977, dentro del Congreso Anual de la Asociación Americana de Psicólogos, APA. De hecho, la definición más usada hoy en día es de su autoría, quien junto a Susan Jackson define al burnout como una condición multidimensional de agotamiento emocional, despersonalización y disminución de la realización personal en el trabajo, que se da en ocupaciones en contacto directo y constante con gente. Sin embargo, independientemente de la definición particular de los diferentes estudiosos en el campo, lo cierto es que el burnout es una condición que llega a quemar o agotar totalmente a la persona que lo sufre. En un principio se pensó que dicho síndrome era solo característico de profesionales en el campo de servicios humanos, tales como personales de salud, trabajadores sociales y profesores. Pero estudios posteriores han revelado que cualquier tipo de trabajador puede ser susceptible a padecerlo. El síndrome de desgaste profesional tiene su propio código en la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que lo define como un estado de agotamiento vital. Algunos expertos han sugerido que podría ser una enfermedad, mientras las últimas investigaciones nos orientan a que sea una forma de depresión en lugar de un trastorno distinto. Como el burnout se considera un proceso continuo, su aparición no surge de manera súbita, sino que emerge de forma paulatina, larvada incluso, con un incremento progresivo en la severidad. El síndrome de desgaste profesional ha sido caracterizado por desarrollarse en 3 fases evolutivas, comenzando con un marcado agotamiento emocional. Existe apatía, disgusto e insatisfacción frente a tareas habituales. El individuo percibe que no puede dar más de sí mismo a nivel afectivo. Hay intentos ineficaces de realizar cambios. Seguido por despersonalización o endurecimiento emocional, con hostilidad y sentimientos negativos hacia las personas de trabajo, deterioro de las relaciones interpersonales con pérdida de la empatía. Es un mecanismo de defensa ante el aumento de sentimientos de impotencia. Finalmente tenemos el abandono de la realización personal. Se produce el sentimiento de autoevaluación negativa que afecta al trabajo y la relación con las personas que atiende y la inutilidad de cualquier intento de cambiar la situación. Se afecta también la vida familiar. El profesional llega a desarrollar autocompasión y su percepción laboral es radicalmente distinta a la anhelada en sus expectativas personales y vocacionales. Modelos teóricos que contribuyen a la explicación del burnout. Primero tenemos la teoría ecológica, que sugiere que la interrelación entre los distintos ambientes en los que participa el sujeto, directa o indirectamente, pueden hacer que se produzcan desajustes ecológicos. Esto es cuando las distintas normas y exigencias entran en conflicto. También tenemos la teoría cognitiva. No es tanto la situación como la percepción de la misma por el sujeto el que resulta estresante, depende de sus esquemas mentales. Esto no quiere decir que el que un profesional se queme va a depender de su forma de entender la relación con los clientes o receptores del servicio. Por ejemplo, la manera ideal de actuar sería con un interés distante, es decir, mantener un equilibrio entre la objetividad y el acercamiento emocional. Todo lo que se aleje de esto va a suponer una excesiva identificación o bien un comportamiento distanciado. Ambas posturas extremistas pueden contribuir al desgaste profesional. Finalmente tenemos la teoría social y de las organizaciones. Para algunos autores, el burnout es el resultado de una falta de acuerdo entre los intereses de la empresa y las necesidades de los trabajadores. Esta teoría pone su énfasis en la consideración del contexto laboral como un sistema familiar, en la que los profesionales de los servicios humanos necesitan superar las dificultades que surgen entre los miembros del equipo antes de pretender prestar una atención adecuada a los pacientes.
Finalmente, no existe una teoría única que nos explique el fenómeno del desgaste profesional, sino que todas aquellas tratan de arrojar luz sobre aquellos factores que de una u otra forma parecen contribuir a la aparición de este síndrome. Las investigaciones que se han ido realizando, más que seguir una teoría concreta, se han centrado en algunas variables para observar su contribución en la aparición del cansancio emocional. Considerando que el síndrome de burnout es un proceso multicausal y altamente complejo, se proponen diversas causas. Entre ellas cabe destacar aburrimiento y estrés, crisis en el desarrollo de la carrera profesional, pobres condiciones económicas, sobrecarga de trabajo, falta de estimulación, pobre orientación profesional y aislamiento. A todo ello colaboran ciertos factores. Tenemos los factores personales que aumentan la susceptibilidad, entre ellos la edad relacionada con la experiencia, el sexo, ya que las mujeres suelen sobrellevar mejor las situaciones conflictivas en el trabajo, variables familiares, ya que la armonía y la estabilidad familiar conservan el equilibrio necesario para enfrentar situaciones conflictivas. Por último, y no menos importante, tenemos a la personalidad, ya que, por ejemplo, son más susceptibles las personas con personalidades extremadamente competitivas, impacientes, hiperexigentes y perfeccionistas, así como también aquellas personas con sentimientos de altruismo e idealismo, con mayor acercamiento al sufrimiento cotidiano y mayor implicación emocional. Los factores laborales o profesionales se refieren al déficit en cuanto al medio, entorno humano, organización laboral, bajos salarios, sobrecarga de trabajo y escaso trabajo real de equipo. También incluye las relaciones poco armónicas con compañeros y o supervisores, excesiva presión y control ejercida por auditores, contadores, administradores y a veces hasta por los mismos dueños de las organizaciones donde ejercen su labor. En los factores sociales, nos referimos a la necesidad de ser un profesional de prestigio a toda costa, para tener un alto estatus social y familiar, así como económico. Finalmente tenemos los factores ambientales, ya que cambios significativos de la vida, como muerte de familiares, matrimonios, divorcios y nacimientos de hijos, pueden hacernos susceptibles a padecer este síndrome. Horacio Cairo indica 10 variables desencadenantes del síndrome de burnout, las cuales pueden agruparse en 3 ámbitos fundamentales de actuación. Entre estas tenemos la propia tarea referida a aspectos técnicos del rol profesional. Es decir, la persona se percibe como incapaz de desarrollar el trabajo, hay exceso de trabajo, falta de energía y de recursos. Tenemos el conflicto del rol y la incompatibilidad entre tareas y conductas que se desarrollan con las expectativas existentes sobre el mismo rol. Y tenemos la ambigüedad del rol, es decir, incertidumbre o falta de información sobre aspectos relacionados con el trabajo. Por otro lado, tenemos las relaciones interpersonales reflejando la habilidad para trabajar con otros, es decir, relaciones tensas y o conflictivas con los usuarios y clientes de la organización, impedimentos por parte de la dirección o del superior para que se pueda desarrollar su trabajo y relaciones conflictivas con compañeros o colegas. Finalmente, también encontramos la organización referida al grado de influencia social y política, que abarca una falta de equidad o justicia organizacional, falta de participación en la toma de decisiones y la imposibilidad de poder progresar o ascender en el trabajo. El instrumento más utilizado en el mundo para evaluar la prevalencia del síndrome de desgaste profesional es el Maslach Burnout Inventory, MBI, que ha permitido realizar estudios en diferentes países y comparar los resultados. Es un cuestionario constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los alumnos, y su función es medir el desgaste profesional. Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el burnout. Mide los 3 aspectos del síndrome: la subescala de agotamiento o cansancio emocional, la subescala de despersonalización y la subescala de realización personal. El síndrome de desgaste profesional ha sido ampliamente estudiado en las profesiones sanitarias. Las enfermeras se consideran particularmente susceptibles a este síndrome. De acuerdo a estudios epidemiológicos europeos, el síndrome afecta aproximadamente un 25% de todas las enfermeras. Y entre los médicos se ha estimado que cerca del 40% que sufren de este síndrome tienen efectos nocivos concomitantes, como disminución del rendimiento profesional, somatizaciones y abandono personal. Una investigación cuyo propósito fue analizar el síndrome del desgaste profesional o burnout en enfermeras del Hospital Universitario de la Universidad de los Andes en el 2002 indicó que entre las enfermeras el síndrome de desgaste profesional es relativamente bajo.
Sin embargo, no se debe subestimar el 17.1% que obtuvo altos puntajes en las dimensiones de agotamiento emocional, el 17% que obtuvo altos puntajes en despersonalización y el 16.2% que obtuvo puntajes bajos en realización personal. Finalmente, estamos de acuerdo con ciertos autores que dicen que el burnout es más una descripción impresionista de síntomas que una teoría concreta, ya que no hay un cuerpo de conocimientos organizados sistemáticamente con los que se pueda analizar, explicar y predecir este fenómeno. Sin embargo, el síndrome de burnout puede ser bien manejado por todos aquellos que trabajan en el ámbito de la salud si fuesen informados y prevenidos sobre el mismo. Además, actualmente se cuenta con suficientes armas terapéuticas para tratarlo.